Como sabéis por un vídeo anterior, tengo una instalación fotovoltaica con la cual genero alrededor del 90% del suministro eléctrico que necesito para el consumo de la casa. Cuando el instalador realizó el montaje, durante algo más de un mes funcionó sin problemas. Pasado ese tiempo, el diferencial general de entrada de red al inversor empezó a saltar sin causa aparente. Lo subía y algunas veces se mantenía subido un par de días sin saltar, y otras veces saltaba 3 o 4 veces al día e incluso algunas veces 2 y 3 veces seguidas. En contacto con el instalador, su solución fue decir que era problema del diferencial y que mandaba uno superinmunizado, y como él sabía que por mi oficio yo podría montarlo, me dijo que lo montase para evitarse él el desplazamiento. El primer diferencial que montó el instalador era este, un Chin de 40 amperios 30 miliamperes. El que me mandó era un diferencial de la marca Bogas, que según el instalador era superinmunizado. Era algo mejor que el anterior diferencial, pero de superinmunizado tenía poco. Era un diferencial tipo A, pero bueno, si no saltaba como el otro, pues perfecto. Con el nuevo diferencial el problema seguía, incluso peor, pues saltaba más a menudo. Se lo comuniqué, además de decirle que el diferencial no era superinmunizado, dándome a entender que no tenía ni idea. Y en vista de lo cual, con su consentimiento, me dijo que comprase yo uno que realmente fuese superinmunizado y que él me lo pagaba. Recibido el nuevo diferencial superinmunizado Schneider, el problema de los disparos seguía e incluso cada vez iba peor. Una de las veces que saltó, al subirlo me quedé sin luz en toda la casa y el inversor fotovoltaico no volvió a funcionar. A partir de aquí la cosa se complicó mucho con la instalación fotovoltaica, tanto con el instalador y con los fabricantes de los diferentes componentes de la instalación. Solo debéis quedaros con que desde este momento de la historia hasta el siguiente, donde muestro el diferencial regulable, han pasado 8 meses. 8 meses de los cuales 6 he estado con la instalación fotovoltaica inutilizada y totalmente muerta. Pero eso es otra historia, que poco a poco iré contando más adelante en otros vídeos. En contacto con el fabricante del inversor, que esa fue otra por la mala atención al cliente, me dijo de no poner ningún diferencial o poner uno de 300 miliamperios. Aunque el inversor está conectado a tierra, esa solución no me convencía en el caso de que hubiese una derivación del mismo, teniendo en cuenta que ese diferencial va montado entre la red y el inversor como única protección. En un principio pensé en montar un diferencial de 100 miliamperios, que tampoco me convencía mucho, pero era mejor solución que no poner nada. Pero buscando encontré este diferencial que tenía varias funciones, entre ellas la función de poder regular la corriente de fuga a tierra entre 10 y 100 miliamperios. Por lo que me pareció una buena solución y lo compré a ver si con este diferencial podía solucionar el gran problema que tenía. Y aquí está, llegó en apenas 7 o 8 días dentro de una caja de cartón sin más historias. El embalaje es el clásico para este tipo de artículos, dispuesto para que no se pueda mover dentro de la caja. Dentro de la caja también viene un manual en varios idiomas, entre ellos el español, lo cual es de agradecer. El material de construcción del dispositivo es bueno, fuerte y nada plasticucho barato. La palanca de activación-desactivación manual es fuerte y suave en el movimiento. Incorpora el clásico pulsador de test para la verificación manual del buen funcionamiento del diferencial. Además de una pequeña pantalla digital donde nos muestra información sobre los diferentes datos como por ejemplo el voltaje de red, potencia, etc. Y ya sin más voy a proceder a probarlo para verificar su funcionamiento antes de montarlo en su sitio definitivo. Lo conectaré a una base de enchufe por la parte superior del diferencial y respetando la fase y el neutro. Estas dos cosas debemos respetarlas para el buen funcionamiento del diferencial. Tras conectarlo a la red, lo primero que se puede ver es la pantalla mostrando en ella el voltaje de red. Justo debajo de la pequeña pantalla se encuentra un LED parpadeando en rojo que indica las diferentes funciones de conexión del dispositivo, Wi-Fi, Bluetooth y que ya veremos más adelante, además de un pequeño pulsador blanco.
Con diferentes pulsaciones rápidas sobre ese pulsador blanco nos irá indicando en la pantalla los diferentes parámetros como el voltaje de red, corriente de paso, corriente de fuga, potencia total consumida, etc. En esta imagen se pueden ver las conexiones de entrada y salida de red. La entrada de red siempre debe ser por la parte de arriba y respetando la fase y el neutro. El botón de test manual, indicación que el diferencial funciona correctamente, y justo debajo de ese botón se encuentra el indicador visual de conexión que nos indica si está conectado o desconectado el diferencial. Pantalla indicadora LED, donde nos informa de los diferentes parámetros, como pueden ser voltaje de red, corriente, corriente de fuga, temperatura, consumo total, etc. LED indicador bicolor, indicativo de la conexión por Wi-Fi y Bluetooth. Con estos dos colores, azul y rojo, y los diferentes modos de parpadeo del LED, nos ayudarán a conectarnos a la red Wi-Fi o el Bluetooth. Botón multifunción, que se usa para la configuración de la conexión del diferencial al móvil, y también poder ver las diferentes informaciones como por ejemplo el voltaje, consumo, etc. en la pantalla LED del propio diferencial. Además de para la función para el que se ha comprado de poder regular la corriente de fuga a tierra, también protege la instalación y aparatos eléctricos que tengamos en casa de subidas y bajadas de tensión de red. Nos protege además de sobrecargas y cortocircuitos. Podemos programarlo para apagarlo y encenderlo por tiempo, poder controlarlo por voz con Alexa o controlarlo en remoto desde cualquier lugar con Tuya o Smart Light. En mi caso lo voy a controlar con Smart Light, por lo que solo tengo que ir al Play Store e instalarlo. Después de instalar la aplicación la abrimos y pulsamos sobre el símbolo más. A continuación pulsar y mantener pulsado entre 5 y 10 segundos el pulsador del diferencial, hasta que el indicador LED parpadee lentamente. A continuación en el móvil pulsar sobre añadir dispositivo y cuando lo encuentre pulsar en agregar. A continuación nos pedirá la contraseña del Wi-Fi y con esto ya estará conectado a la red nuestro diferencial. Y si todo ha ido bien, el LED dejará de parpadear en rojo y pasará a estar en rojo encendido constantemente. Una prueba muy sencilla antes de montarlo es conectarlo y desconectarlo pulsando en el botón de la aplicación. En la parte inferior de la aplicación disponemos de 5 botones para el ajuste del diferencial, además de darnos diferentes informaciones del voltaje, el consumo e historial por días, meses y año. Cuando arrancamos la aplicación Smart Light, la primera pantalla es una línea o líneas indicativas de los diferentes dispositivos que tengamos conectados al programa. En este caso, y como solo tengo conectado este dispositivo, me aparece esta sola línea. El botón verde nos indica que el dispositivo está conectado. En caso contrario, saldría en gris. Al pulsar en este botón podemos conectar y desconectar el diferencial sin más, no siendo necesario entrar en la configuración y en las diferentes pantallas. Y pulsando sobre la línea entraremos a las diferentes pantallas de configuración e información del dispositivo. En la primera pantalla y en la gráfica nos indica el consumo eléctrico del día por horas. Si pulsamos y mantenemos pulsada una barra de la gráfica, nos dirá el consumo que hemos tenido en esa hora del día que tenemos seleccionada más abajo. Botón de encendido y apagado del dispositivo y el consumo total que tenemos realizado desde que está conectado el diferencial a la red. En la tercera línea, el voltaje de red, la potencia y el consumo total que tenemos en ese momento. Y por último, los diferentes botones para la configuración, ajustes e información del dispositivo. Si pulsamos en Time, es la pantalla del ajuste de tiempo. Aquí podemos programar el encendido y apagado del dispositivo. Lo podemos programar por hora, si queremos que se repita todos los días de la semana, si queremos que se conecte o desconecte, etc. Si pulsamos en Setting o configuración del dispositivo, aquí podemos ajustar los diferentes parámetros del diferencial. En la primera línea de la pantalla tenemos 3 menús de ajustes. Empezaremos con el primero, que es el que sale directamente al pulsar el botón de la configuración.
En esta línea podemos ajustar el disparo por sobrevoltaje, pudiéndolo ajustar entre los 245 y los 295 voltios. En esta línea podemos ajustar el disparo por bajo voltaje, pudiéndolo ajustar entre los 145 y los 220 voltios. Y en esta podemos ajustar el disparo por sobrecorriente, pudiéndolo ajustar entre 1 y 40 amperios. En esta otra línea podemos ajustar el disparo por temperatura del dispositivo, pudiéndolo ajustar entre los -40 y 100 grados. En esta penúltima línea podemos ajustar el disparo por sobrepotencia. Aquí el diferencial se comportaría como un ICP y lo podemos ajustar entre los 5 y 9500 vatios. Y en la última línea de esta pantalla podemos ajustar el disparo por derivaciones o fugas a tierra, pudiéndolo ajustar entre los 30 y los 100 miliamperios. Si pulsamos en el botón superior central nos lleva a la pantalla de control de funciones. En esta pantalla tenemos las mismas líneas que en la anterior pantalla de ajustes, pero aquí podemos seleccionar cómo queremos que se comporte el diferencial ante un disparo. Podemos elegir entre que se quede cerrado, alarma o disparo. Y si pulsamos el botón superior derecho de esta pantalla nos lleva a la pantalla de ajustes avanzados. En esta pantalla solo tenemos dos campos, volver a la configuración de fábrica y el autocierre de los disparos del dispositivo. El cuarto botón de la línea inferior es el botón de Power o Poder. En la parte superior se puede ver el consumo, voltaje, temperatura, consumo total, etc. En la parte inferior una escala del consumo diario por horas, el consumo al mes, por días y el consumo al año por meses. Y por último el botón Historia. En esta pantalla podemos ver el historial de las conexiones y desconexiones realizadas por el diferencial. Nos indica la fecha y la hora cuando se ha desconectado y cuando se ha vuelto a conectar. Aquí la información es muy escueta, apenas da información cuál ha sido el motivo del disparo del dispositivo. El dispositivo es muy completo, aunque tiene algunas cosas que no me ha gustado, como por ejemplo que no tiene rearme automático por fugas a tierra, cuando fue por el motivo de las derivaciones por lo que lo compré. Mientras que otros diferenciales similares y más baratos sí que hacen el rearme automático por derivaciones. Por lo demás es un buen equipo, con buena presencia, muy completo, fuerte y construido con un buen material. El equipo lo tengo configurado a 40 mA, porque a 30 como los otros diferenciales salta, y con esos 10 mA más, aunque con algunos disparos esporádicos, ahí está funcionando. Opino que siempre es mejor esta solución que la solución del distribuidor del inversor, que es no poner nada o poner un diferencial de 300 mA. Está montado hace 2 meses, si pasado un tiempo no cumpliese las expectativas para lo que fue comprado, probaría con otro modelo, pero de momento está funcionando bien.